Bueno, un saludo a todos los amigos de la Cátedra IPA de Industrias y Procesos Agroalimentarios de la Universidad de Oviedo. Soy Ismael, otra vez, y hoy en este capítulo de Farucando sobre el vino de Cangas tenemos a Carmen Martínez Rodríguez, que participa en la bodega familiar Viteras, investigadora de la misión biológica a tiempo completo de Galicia en el CSIC. Y tenemos también a Beatriz Pérez, que es, creo que copropietaria de la bodega Vidas, doctora en física y directora de la bodega Vidas en Cangas, y fue presidenta de la denominación de origen de Cangas también. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería decir, en Viteras es mi familia, pero yo, mi dedicación es a la investigación y colaboro con todas. Intento hacerlo con todas las bodegas de la zona y de otros lugares. Es una cosa que me gusta aclarar. Exactamente, que quede claro. Bueno, tenemos una serie de preguntas aquí, a ver si podemos desarrollarlas. Esto va a ser un poquito libre. Lo hemos planteado, a diferencia de la otra entrevista que hicimos, un poco por bloques, de tal manera que cada uno hable lo que quiera o lo que pueda aportar. Y si veo que se queda alguna cosa ahí deslavazada, pues ya haríamos más preguntas concretas. Y vamos al turrón, que si no esto queda larguísimo y no lo ve nadie. En primer lugar, quería preguntar sobre los inicios, ¿no? ¿Cómo de fáciles o duros son? ¿Cuáles son los aspectos más difíciles? El nivel de subvenciones, si es que existen, que me imagino la respuesta. Y lo que más ha sorprendido, lo que más sorprende en el negocio del vino una vez que te aproximas desde un punto de vista profesional. No sé, Beatriz, si quieres empezar. Bueno, pues sí, los inicios son difíciles porque montar una bodega pues necesita mucha inversión inicial y bueno, no empiezas a recuperar hasta el segundo año que sacas el vino. Y bueno, hay subvenciones que, bueno, aquí en Cangas principalmente es las del Líder, pero bueno, te da un porcentaje de la inversión, no sé ahora por dónde anda, pero creo que un 40% más o menos o así. Y bueno, lo complicado es eso, que al principio hay que poner toda la inversión, luego ya se te va devolviendo según vas pues presentando la subvención, ¿no? Y bueno, el negocio del vino es difícil porque bueno, hay mucha competencia. Aquí tenemos la suerte de ser una zona pequeña que todavía es desconocida y por esa razón es bueno por un lado porque bueno, llevamos un producto original y diferente y distinto, y por otro lado pues estamos muy lejos de las zonas donde se mueve pues el negocio, ¿no? Entonces bueno, eso también por contrapartida es más difícil estar Y aquí. en concreto la bodega Vidas, ¿cuánto lleva funcionando? Nosotros llevamos desde el 2012, fue nuestra primera vendimia, ahora estamos en mitad de la novena vendimia y bueno, empezamos poco a poco con 8.000 botellas, elaboramos el primer año, 5.000 de tinto y 3.000 de blanco. Y luego, bueno, fuimos creciendo, cogiendo viñedo, ahora llevamos 5,5 hectáreas de viñedo que gestionamos directamente. Y pues ya estamos en unas 25.000 botellas al año, sí. ¿Y el primer emplazamiento que lo comprasteis o fue una herencia o era familiar o...? No, nosotros, fue todo alquiler de viñedos de la zona, no son de la familia ni veníamos del negocio del vino, sino que veníamos de la investigación. Yo soy doctora en físicas y mi marido es doctor en químicas, veníamos del campo de la investigación y bueno, al final decidimos volver a la zona, volver a Cangas a vivir y bueno, fue una cosa que surgió y nos animamos a hacer algo por la zona y en la zona. De ahí partió, sí. Vale, entiendo. En el caso de Carmen, ¿verdad? La bodega a la que hice mención antes, creo que me dijiste que era en una conversación que tuvimos previamente, que era familiar, ¿verdad? Bueno, lo dijiste Sí. pero eres tú ahora mismo. Sí. Bueno, de la bodega tendrían que preguntarle al director de la bodega, que es Carlos Ron, como decía, es mi sobrino. Yo, a ver, lo que puedo hablar, yo puedo hablar del mundo de la investigación, de los inicios en este tema. Bueno, yo lo que puedo decir es que
En el año 86, cuando empezamos a abrir esta línea de investigación de la zona vitícola asturiana, no había nada, había desaparecido prácticamente todos los antiguos viñedos, que hay una historia detrás interesantísima de la viticultura asturiana, totalmente desconocida, también hay que decirlo, pero en el siglo XIX tuvo una enorme importancia. De hecho, técnicamente pues utilizaban tecnologías bastante modernas para la época, que ni siquiera en algunos casos utilizaban todavía en zonas tan conocidas hoy como Rioja. Entonces, a partir del año 86, iniciamos un proceso de recogida, descripción de las variedades de vid que estaban sin describir, estudio de esa zona vitícola. Bueno, hoy día hay una denominación de origen después de muchos años, hay varias bodegas, y yo lo que sí puedo aportar es la visión de mi trabajo con muchísimas bodeguitas, no solo de esta zona, sino de otras en las que trabajamos. Veo, es muy difícil, es verdad, arrancar una bodega. Es de héroes. Bueno, en España yo creo que es de héroes ser empresario en general, y cuando esa empresa está ligada a la agricultura todavía más. Pero además es que en el tema de la viticultura está muy regulado. Está controlado, o sea, no puede plantar cualquiera un viñedo donde quiere, está regulado dónde se puede plantar, qué variedades se pueden plantar, cómo se puede elaborar ese vino, y esto dificulta también enormemente el arranque de una empresa de estas familiar. Por otro lado, se trata de una zona vitícola de montaña con especial dificultad, con una orografía complicada, que hay que cultivar prácticamente todo a mano. Después, cada pequeña parcelita es un mundo diferente, es un microclima distinto. Incluso nosotros, bueno, tenemos muchísimos datos de muchos años de esa zona, y ves que cada parcela hay diferencias en maduración pues de hasta 15 días en función de las condiciones climáticas, y bueno, todo eso no hace sino complicar y dificultar y encarecer también el cultivo del viñedo y la elaboración de vinos. La ventaja es que son vinos muy especiales, con variedades diferentes a todas las existentes en el mundo, y en el ámbito del vino a nivel internacional ahora hay muchísimo interés entre los consumidores por los vinos ligados a territorios, que no solo vendas un vino de calidad, sino también la cultura, la historia que hay detrás, y ahí es donde hay una gran ventaja en Asturias y en esta zona. Dijiste que en el 86 empezasteis a investigar, a intentar repoblar las vides que se habían perdido. Yo, no sé, una pregunta que me entra, ¿por qué se perdieron? ¿Por qué dejaron los agricultores de cultivarlo? O no sé. Hay varias razones. Mucha gente dice, no, fue la llegada de la filosera. No, no es así exactamente, porque después de la filosera siguió cultivándose el viñedo durante bastante tiempo, llevó bastantes premios después a principios del siglo XX. Influyó quizás más que la llegada de la filosera, por ejemplo, la llegada del mildiu, que vino de América, que es una enfermedad fúngica que ataca a las vides, o a las vides europeas, que es donde es el origen de todas las viníferas con las que se elabora el vino. También la llegada del oidio, y fundamentalmente en esta zona la llegada de la minería en los años 50. Eso hizo que se abandonase la agricultura y fundamentalmente y la viticultura en especial, porque los viñedos de esta zona se encuentran en zonas de fuerte pendiente, en las laderas soleadas, escarpadas. Era bastante difícil, poco rentable. Y eso, junto con la llegada de la industrialización y la emigración del campo a la ciudad, fue lo que hizo que se abandonasen los viñedos, hasta llegar a los años 80, que es que no quedaba prácticamente nada. Yo recuerdo que cuando iba a coger muestras, cada mes que iba habían arrancado un nuevo viñedo, y algunas que yo tenía marcadas volvía al mes siguiente y lo habían arrancado, y llegó a desaparecer prácticamente. Y, oye, ¿qué incentivos tiene? A lo mejor esto es una pregunta más para Bea. ¿Qué incentivos tiene, no sé, ponerte el petate al hombro y montar un negocio ahí de vino? No sé. Además, yo he estado por ahí. Te voy a decir, creo que estás con el teléfono, a ver si puedes echarle un vistazo más o menos a... Porque creo que estás arriba en los terrenos. Yo estuve de visita por ahí. Sí, estoy en la viña. Bueno, no sé si darle con el teléfono para que veamos un poquito cómo es la orografía que se gasta el lugar. A ver, ahí yo creo, ¿no? Esa es la viña que tenemos.
¿Eh? Sí. No sé cómo se estará viendo, la imagen está un poquito entre... Mira, sí. Bueno, aquí estamos en plena vendimia. Hoy por la mañana recogimos el albarín blanco y el verdejo negro de esta finca. Y ahora estamos en otra finca que está ahí arriba, que no sé si se ve bien, no se va a ver, pero bueno, está ahí encima en ese monte de ahí arriba. Vale. Bueno, no sé, yo creo que se aprecia bastante bien, pero si nos ve gente de fuera de Asturias y tal, eso es una pendiente, ¿eh? Eso es una pendiente como Dios manda, no sé los grados de inclinación. A ver, aquí hay pendientes pues desde el 30% hasta 70%, incluso hay alguna parcela. Y bueno, estos días si me preguntas qué beneficios o qué cosas buenas tiene montar una bodega en Cangas, igual te digo que ninguna, porque estamos con mucho trabajo y la verdad que la vendimia se hace muy pesada, muy dura y aquí tenemos que vendimiar por variedades, los terrenos son pues dependientes, todo el trabajo es manual, a cada viñedo pues tenemos que ir entre 3 y 4 veces y bueno, la verdad que se hacen los días muy largos y muy pesados. Llevamos 3 días de vendimia y no metimos 3.000 kilos, o sea, para que os hagáis una idea de que es todo muy poco a poco, parcela por parcela, variedad por variedad y bueno, nos pasamos nosotros como bodega pues sobre unos 15 días o 20 de vendimia, ¿vale? Claro. ¿Por qué montamos el proyecto? ¿Por qué creímos que era buena idea? Pues porque, como bien dice Carmen, esto que pues casi llega a desaparecer es una cosa cultural que aquí toda la vida existió, o sea, el vino de Cangas está arraigado a la tierra, a la gente, a nuestra cultura, ¿no? Pero es cierto que casi llega a desaparecer. Y cuando nosotros volvimos de nuestro trabajo como investigadores, pues a Pepe, a mi marido, le contrataron aquí en el ayuntamiento para hacer un proyecto que era de divulgación científica. Y entonces pues hacía charlas y bueno, invitó a Carmen varias veces a venir al ayuntamiento a dar charlas y seminarios. Y entre las cosas que tenía que hacer pues era, le encargaron pues dotar al Museo del Vino de contenido, ¿no? Ahí fue cuando pues nos fijamos un poco más en la historia del vino de Cangas, todo lo importante que había sido y creímos que bueno que podíamos hacer algo pues para que volviese a ser algo, una actividad principal para alguna familia y bueno, poder llevar el vino y el nombre de Cangas pues más allá de estos terrenos, ¿no? Eso fue un poco la idea y bueno, esa es la ilusión que tenemos, pues elaboramos vino en una zona por ahora desconocida, pero que tiene unas 4 variedades autóctonas que son diferentes, distintas y que nos proporcionan pues elaborar unos vinos distintos que sí que se están apreciando cada vez más pues fuera de aquí, ¿no? Yo creo que esa fue nuestra razón, ¿no? Pues la ilusión de poder hacer algo en la zona y llevarlo fuera. Entiendo. Y si queréis pasamos al siguiente bloque o bueno, yo creo que vamos a mezclarlo todo un poco. Me gustaría añadir que yo, a ver, creo que es una zona que puede llegar a alcanzar, bueno, puede tener una gran rentabilidad, la viticultura de esa zona, porque además son variedades únicas en el mundo y bueno, yo que trabajo con muchísimas zonas vitícolas de muchos sitios y esta es muy especial. De hecho, el albarín blanco, que es una variedad autóctona de aquí, yo me atrevería a decir que es una de las mejores blancas de Europa, del mundo, se podría decir, por ciertas características que tiene, que además está muy bien adaptada a esa zona y bueno, por los datos que tenemos es autóctona de ahí. Por otro lado, también tengo que añadir que es que en esa zona quedan muy poquitas alternativas. La minería ha desaparecido, la agricultura también, y esta es una de las pocas que puede llegar a ser muy rentable si se hace bien. Vale, no sé si perdimos a Bea. ¿Me oyes, Bea? Sí, un minuto, que es que me estoy quedando sin batería. Ahora mismo me conecto, esperas. Nada, no te preocupes. Os escucho, Bien. Y pues entonces, el albarín blanco es autóctona de allí, pero se cultiva en otras partes, ¿no? No. A ver, nosotros la describimos nosotros por primera vez, hemos hecho análisis de ADN y hemos comparado con toda la base de datos mundial de variedades de vid.
De hecho, la descripción que existe a nivel nacional es nuestra y la que está reconocida por el Ministerio. ¿Qué pasa? Que luego sí que la cultivan ahora en el norte de León, en algunos puntos del norte de León y en algunos puntos en Galicia, en Betanzos, pero procede de Asturias. De hecho, en el norte de León les hicimos nosotros también el estudio y bueno, tenemos los datos de cuando llegó allí, que fue muy reciente. De hecho, en algunos casos ha habido, bueno, pues viticultores que han llevado estaquillas de Asturias, pero el origen es asturiano, es la cita más antigua y la referencia más antigua que existe de esa variedad. De hecho, era el único sitio donde existía, en la zona de Betanzos, que también aquí le llaman blanco legítimo, pero aparece citada como blanco legítimo muy recientemente y creemos que vino de Asturias. Se puede considerar autóctona asturiana, junto con el albarín blanco, el carrasquín y el verdejo negro. Llegaremos ahí. A ver si... Y enlazando con esto que dices, como ya hemos visto, la orografía del lugar es un tanto particular. Además, el clima asturiano es, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es muy lluvioso, muy húmedo. Bueno, en esta zona no, ¿eh? En esta zona es distinto a la costa. ¿En qué parte de Asturias donde no llueve? ¿O llueve el doble? Es distinto. Nosotros tenemos estaciones agroclimáticas, en la zona vitícola tenemos varias, y con relación a la costa asturiana, la pluviometría es de la mitad. Tiene una diferencia de clima enorme y sorprendente, además. ¿Y todas estas particularidades, aunque llueva la mitad sigue siendo bastante, todas estas particularidades, ¿cómo influyen en esa uva? Por ejemplo, vas a hablar del albarín blanco, ¿no? Entonces, ¿qué particularidades tiene con respecto a otra uva blanca que se cultive no tan lejos de Asturias? O bueno, sí, lejos de Asturias, me da igual. El nivel de azúcar o yo qué sé, tamaño, que es más grande, madura antes o después, no sé. Es una variedad muy temprana. De hecho, a nivel internacional, la variedad de referencia hay como una escala de época de maduración. La variedad de referencia de variedad temprana a nivel mundial es la Chasselas Doré, que es una variedad suiza. Y en Francia también la cultivan bien. Pues el albarín blanco es todavía, incluso en algunos casos, más temprana que la Chasselas. Es una variedad muy adaptada a zonas de montaña, concretamente a esta. De hecho, nosotros aquí en nuestra parcela, en nuestro centro experimental en Pontevedra, tenemos una colección de 100 variedades diferentes, españolas y de otros lugares del mundo, y el albarín blanco, aquí en Pontevedra, que tampoco está tan lejos de Asturias, bueno, pues el albarín blanco en el mes de agosto está sobremadurada, con una acidez bajísima, un grado alcohólico exagerado, es decir, que está muy adaptada a zonas de montaña, que tiene un ciclo de crecimiento corto, y en zonas de más calor, como puede ser Pontevedra, como puede ser en el norte de León, en la zona de Valencia de Don Juan y por ahí, que la cultivan porque están en contacto además con nosotros y nos mandan muestras, y en otros sitios, madura demasiado rápido, pierde aromas, y tiene una acidez mucho más baja. En esta zona de Cangas, en esos viñedos en pendiente y con terrenos pobres, es donde expresa, donde mejor madura, donde tiene una riqueza aromática enorme y está muy equilibrada, tiene un equilibrio muy interesante entre el grado alcohólico, acidez y otras características. Eso en concreto el albarín blanco, pero el verdejo negro es un poco el mismo comportamiento. Eso es una cosa, por ejemplo, Bea ha dicho que lleva ya 3 días de vendimia, ¿no? Y eso con respecto al estándar, yo sé que la vendimia, por si no, la vendimia va el enólogo básicamente, ¿verdad? Creo que funciona así, si no es así, que me corrijan, por favor. Va el enólogo por la finca, coge una uva, la mira, tal y cual, ahora. Dice, ahora se recoge. Bueno, va el que se encarga de mirar la maduración, vamos, no tiene que ser el enólogo. Exactamente, ese señor. Y entonces, si tú llevas recogiendo 3 días, la media de España a lo mejor, claro, cuanto más al sur, me imagino que madurará antes, ¿verdad? Sí, es que no tiene nada que ver. Claro. Es que depende de la variedad, de la zona, de lo que vayamos a ver. Nosotros estamos recogiendo
ahora 2 variedades, el albarín en blanco y el verdejo negro, que son las que maduran antes, las que tienen el ciclo más corto, pero como decía Carmen, de una finca a otra pues hay diferencia de maduración. Entonces estamos recogiendo pues por maduraciones. O sea, pues la finca que está madura la recogemos, la que todavía no está pues esperamos un poco y así, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir, es una labor diaria porque nosotros no tenemos una gran extensión de viñedo todo junto, sino que tenemos pequeñas parcelas, pues eso, llevamos 5,5 hectáreas y se dividen en 16 parcelas. Entonces, están en distintos lugares, orientadas de distinta manera, en unas hay unas variedades, en otras y bueno, hay que ir poco a poco. Incluso a veces empezamos a recoger el albarín tinto de alguna parcela que todavía no hemos recogido, pues el albarín blanco. O sea, depende un poco de la orientación y de la parcela, de la variedad y de la planta, porque también la planta nueva y la planta vieja pues se comportan totalmente distintos. Claro. O sea, es una reflexión personalizada casi que planta a planta, ¿no? Bueno, parcela a parcela, sí. Planta a planta también, sí. Las llegamos a conocer. Claro, es como la alta cocina. Luego cada cocinero, digamos, cada enólogo, cada bodega, bueno, pues tiene su forma de trabajar, su enfoque, bueno, va analizando las cepas que tienen, las parcelas, y en función de eso se toman decisiones o se vendimia antes o después. Es que es así. ¿Y qué se da mejor? ¿Qué se da mejor en la zona de Cangas? ¿El vino tinto, el vino blanco o 50-50, más o menos? A ver, tradicionalmente pues siempre hubo mucho más tinto que blanco, ¿no? Pero es cierto que el albarín blanco, desde que se hace comercial, ¿no? Desde que se elabora en bodegas, que pues yo creo que empezó el primero en el 2002, más o menos por ahí, pues está teniendo una gran aceptación y bueno, está un poco tirando más en Asturias, yo creo, por la zona. Yo soy convencida de los tintos, pero bueno, ahí Carmen y yo creo que estamos en contraposición. Prefiero, para mí la mejor variedad de la zona o mejor adaptada que está ahí por la corta experiencia que tengo en vendimias y tal, pues cada vez lo estoy más convencida que es el Carrasquín, vamos. A ver, yo hablo con los datos que tenemos de muchos años de recoger y de trabajar con esas variedades. ¿Qué observo yo? A ver, tradicionalmente en todo el norte de España se elaboraban tintos, incluso en Rías Baixas, que está tan de moda y tan conocido el albariño, pues tradicionalmente se mezclaba todo y se hacían tintos. En esta época, bueno, pues se diferencia, se elaboran blancos, se separa del tinto y se elaboran de forma diferente, ¿no? En esa zona concreta, en la zona de Cangas, yo creo que desde luego el vino de la máxima calidad es el blanco, eso sin duda, comparando con todos los que hay y las posibilidades, y lo digo con datos, no solo de esa zona, de muchos viñedos, los que llevamos trabajando muchos años. Ahora, se pueden hacer buenos tintos también. Es más difícil, hay que jugar mucho con las variedades, manejarlas bien, jugar con las maduraciones. Luego, por otro lado, aparte de que es más difícil obtener en esas condiciones climáticas y con esas variedades, es más difícil quizás obtener un vino de calidad porque le cuesta más madurar, salvo el verdejo, tiene madura bien, pero hay que tener cuidado con la acidez, que a veces se cae. El Carrasquín da mucho color, pero es excesivamente ácido. Hay que trabajar mucho con ellas y depende de cada viña. Yo lo digo, hablo de los datos de muchos viñedos, no solo de uno, y de más de 30 años de datos de cada variedad por separado, que las hemos probado en más sitios. Ahora, se pueden hacer buenos vinos, pero ya digo, hay que trabajarlos mucho y depende de la parcela, etcétera, etcétera. Por otro lado, el mercado de los tintos es complicado también porque hay muchísimos en el mundo. Hay menos blancos de calidad que tintos de calidad. Y bueno, pues ahora también están los rosados, que se están poniendo, que los mercados demandan mucho, que están muy de moda los rosados. Los rosados tenían, digamos, hace muchos años mala imagen porque en realidad no eran rosados, eran claretes, mezclaban blancos y tintos. Ahora hay una demanda importante en los mercados internacionales de los rosados. Creo que ahí se pueden hacer rosados de alta calidad por las características de la uva,
que tienen y bueno, jugando, por supuesto, siempre con las variedades. Esto se trata de una viticultura de precisión y una enología de precisión también. Desde luego la calidad de los blancos es muy superior a la de los tintos. Ahora, ya digo, no es imposible, se puede trabajar con ellos, no es imposible, pero igual es realmente, no son, es muy difícil trabajar con ellos. Vamos, es lo que indican los datos y lo que veo, igual que en Galicia. Yo creo que eso está cambiando, o sea, bueno, ya digo que hay que trabajar. Y con o sea, en la actualidad del vino de Cangas, a día de hoy los vinos tintos están puntuándose por encima de los blancos y obteniendo mejores resultados en concursos, en puntuaciones, en revistas. Depende qué blancos y qué tintos, vea, porque depende qué blancos. No, yo hablo por los míos, o sea, que hablo por los míos. Claro, depende de cómo elabore cada uno. Claro. Sí, hombre, evidentemente, eso también. Puedes tener la mejor uva del mundo y hacer el peor vino. Claro, totalmente, claro. Pero desde luego, yo creo que los vinos tintos de Cangas van a dar mucho que hablar y seguramente va a ser más productivo. Que van a dar que hablar, estoy de acuerdo, y que se pueden hacer vinos buenos, también estoy de acuerdo. Ahora, que hay que trabajarlos mucho más, es así. Hombre, es así. Hay que trabajarlos todos. A lo mejor para sacar ahí una buena uva tinta, a lo mejor no puedes dejar que la cepa produzca pues más de 4 kilos, o pues a lo mejor como mucho 2. Es que, claro, eso es algo que ya se hace. La rentabilidad también, en fin, es un tema muy bonito, apasionante, del que podemos hablar mucho, pero bueno, es lo que... No, a ver, es cierto que yo creo que elaborar un vino blanco con albarín blanco de la zona quizás sea más fácil que elaborar un tinto bueno, que te digo que para mí nuestras elaboraciones tintas son superiores a las blancas, también lo digo, las trabajamos mucho, nos da mucho trabajo, en viñedo, es viñedo viejo, cepas ya con su historia, pero es cierto que... Pero también depende del banco que tengas, de la viña que tengas blanca, la variedad en sí, depende cómo la cultives, cómo la trabajes. O sea, sí, está claro, eso para todos los vinos. Claro. Sí, es un problema, claro, es un problema complejo que tiene muchas dimensiones, porque al final Bea habla desde su experiencia y tú hablas desde el punto de vista más científico o más generalista, y bueno, son opiniones un poquito complementarias, tal vez. Yo hablo con datos, opiniones, procuro, o sea, son datos de estudios que vas observando, o sea, sobre la graduación que van teniendo, sobre la riqueza aromática de los análisis que haces, sobre las acidez. Me gustaría saber qué particularidades, o sea, ese vino tinto, por ejemplo, ¿qué particularidades tiene con respecto a cualquier vino tinto que se pueda hacer un poquito más en el sur en España, o un poquito más al este o al oeste? ¿Tiene algún tipo de particularidad? Yo, Carmen, ya has desbrozado algo en anteriores intervenciones. A lo mejor, ¿cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus cualidades diferenciales, a lo mejor? Del vino tinto, pregunto. El vino tinto aquí es un vino pues atlántico, con acideces, con no mucha graduación, pero cada año se están consiguiendo uvas con más graduación. Nosotros ahora estamos metiendo todo con más de 13 grados, o sea, y solo llevo 9 vendimias, pero es increíble lo que está cambiando, ¿no? Yo creo que es el clima también, que está afectando bastante, y la vendimia, por ejemplo, se ha adelantado este año también, y bueno, está cambiando. El vino tinto que podemos generalizar en Cangas es un vino atlántico con acidez, fácil de tomar, no con mucha capa, una capa media-baja, y es un vino que habla más de la fruta, ¿no? No es un vino aquí no se hacen ni reservas, ni grandes reservas, ni se habla de qué super barrica tienes en bodega, sino que más bien es, pues, que es diferente por la uva, ¿no? Porque las uvas son distintas y son originales. Es un corte más parecido a vinos, no tanto a vinos de la meseta españoles para nada, sino más bien a vinos franceses, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? Bueno, yo lo que opino en ese caso, a ver, no se hacen vinos de crianza porque no se puede. Con las variedades y las condiciones climáticas
son vinos jóvenes, vinos afrutados, aromáticos, no son vinos como en Andalucía o como en Castilla-La Mancha, que son otras variedades y sobre todo otro clima, muy distinto, con muchas horas de sol, no tiene la concentración de azúcar que tienen los nuestros, no llegan, jamás llegarán a la concentración de azúcar que tiene un vino en Andalucía o en Aragón o en otros lugares. Precisamente en esas zonas el problema es que se pasan de graduación alcohólica, que es el contrario del nuestro, y que tienen acideces bajas en muchos casos, con lo que luego les tienen sus problemas al elaborarlos, ¿no? En el caso de nuestros vinos son jóvenes con acideces altas, pero es porque es el clima, las condiciones que tenemos y las variedades que no permitirían hacer otro tipo de vinos. Ahora, no quiere decir que sean peores, que los vinos jóvenes, o sea, no podemos comparar un vino joven con un vino de crianza, son distintos, es como, es un mundo aparte y de hecho es otro tipo. Claro. Bueno, estos días se va a celebrar aquí el concurso de vinos atlánticos, vamos, que va a ser la sede de Canvas y bueno, pues habla de vinos que se parezcan un poco a los de aquí, ¿no? Pues vinos con acideces altas, ligeros, no muy alcohólicos, ¿no? Y bueno, compartimos ese tipo de vino con otras zonas de España, Portugal y Francia, ¿no? Entonces, bueno, sí que se hacen crianzas aquí, sí se están haciendo crianzas. Sí, bueno, el vino, se están haciendo ensayos, pero a ver... No, ensayos no, o sea, Carmen, hay vinos. No, pero ya no se vea. Sí, también hay que tener en cuenta de dónde vienen las uvas y lo que se está haciendo, o sea, eso... Pues nada, yo te invito esta vendimia a venir a la entrada de Carrasquín y a que mires cómo entra, porque mira, te vas a entender. Bien, de hecho, tenemos datos diarios, tenemos una persona nuestra trabajando allí y todos los días recorremos muchos viñedos de la zona, tenemos datos de graduación, de acidez, de las distintas variedades, que luego también hay otra cosa, que en muchos viñedos se confunden las variedades, están trabajando con Carrasquín cuando en realidad resulta que vas allí y luego haces la muestra y es verdejo, o sea, hay todavía bastante confusión en algunos viñedos, ¿no? Porque muchos de ellos son mezcla de muchas variedades, de hecho, bueno, no tenemos más que pasearnos por allí en otoño, que esos 1000 colores que ves desde las carreteras en los viñedos se debe a que hay una enorme mezcla de variedades en todos ellos. Muchas veces te dicen, no, mi viña es todo verdejo negro, y cuando llegas allí, pues hay de todo, hay Mencía, hay Alicante, hay muchas cosas, ¿no? A ver, la realidad es que, y eso hay que ser conscientes, que nuestro vino son vinos jóvenes, que yo digo, es que no son malos los vinos jóvenes, que se puede jugar con ellos y hacer elaboraciones, efectivamente, pero... a ver, estamos donde estamos con las características que tenemos, que ya digo, son muy buenas, no estoy quitando mérito, pero son distintas, A mí me encanta, si tenemos a dos personas y opinan diferente, mucho mejor. Yo me lo estoy pasando pipa. Y esas consideraciones de grado alcohólico... No me decantas. Sí. No, hombre, no, es que es cierto que está cambiando y bueno, yo de verdad que creo que los vinos tintos están saliendo cada año mejor porque la uva cada año está viniendo mejor, o sea, es que no es por una razón de magia ni porque lo diga yo, vamos, es algo que es experimental a día de hoy, o sea, y esas consideraciones de la calidad del vino con respecto al grado de azúcar y el grado alcohólico y todas estas historias, ¿es extrapolable al vino blanco o eso es específico del... Sí, o hay que entender otra variable? A ver, el vino, un vino hay que tener en cuenta varios parámetros fundamentales en un vino, que es la concentración de azúcar, que es lo que luego nos va a dar el alcohol, porque el azúcar, lo que ocurre es que las levaduras transforman ese azúcar en alcohol. La acidez, que es lo que lo hace, bueno, la acidez te permite conservar un vino durante más tiempo si es muy ácido, pero si es excesivamente ácido es desagradable al introducirlo en la boca. En una cata, y luego son fundamentales también los aromas, que los aromas proceden de la uva, de cada variedad y del terreno en el que se elabora.
todos los vinos tintos, blancos y rosados se juega con todos esos parámetros. Grado alcohólico, que lo da el azúcar que tiene, y el azúcar va a tener más o menos azúcar, la uva, en función de la variedad de que se trate y también de las horas de sol que tengamos, que es lo que hace que se concentre, que las hojas de la planta fabriquen más o menos azúcar que luego se va a acumular en las uvas. Y asimismo, como se juega en cualquier vino, siempre tenemos que jugar con eso: azúcar, alcohol, acidez y aromas. Cuando los aromas, cuando es un vino recién hecho, persisten, o sea, predominan los aromas de la fruta, los aromas de flores, los aromas de la uva. Según va pasando el tiempo en crianza, van desapareciendo esos aromas frutales, florales, y van apareciendo otros, como son los aromas a madera si lo crías en madera, o determinados aromas que vienen dados por la evolución del vino dentro de las barricas o los depósitos. El vino es un organismo vivo que se va modificando con el tiempo. ¿Y la denominación de origen protegida de Cangas, desde cuándo está funcionando? ¿Desde cuándo está el sello o lo que sea? Bueno, se empezó en el 98, me parece que fue, con la asociación de... al principio era vino de la tierra, de Cangas, luego pasó a ser IGP, y como denominación de origen está desde el año, me parece que es desde el 2008, que pasó, bueno, se hizo una regulación en toda Europa de los sellos de calidad y se quiso clasificar para que toda Europa fuera igual, porque en España teníamos una clasificación más específica, y entonces pues ya nos dieron el sello de denominación de origen protegida. Es una denominación joven porque, bueno, se lleva trabajando pues eso desde finales de los 90, pero sí que es cierto que ya el reglamento que se siguió desde el principio de cuando era vino de la tierra, pues se adaptó el reglamento a otras denominaciones de origen, ¿no? Para que luego el cambio de calidad, o sea, de sello de calidad no influyera en cómo se hacía en viñedo y en bodega, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que es una denominación más abierta por ejemplo, a las variedades, porque se hizo un estudio de qué viñedos había plantados y qué variedades había en ellos, y se incluyeron todas aquellas que se encontraron para no dejar ningún viñedo fuera, porque, claro, había muy poco viñedo, y bueno, para que todos los viñedos entraran. Entonces, es una denominación muy abierta en tema de variedades, aunque siempre se trabaja y se recomienda que se planten y se cultiven las variedades de aquí, las autóctonas, ¿no? Que son las recomendadas, pero luego puedes tener incluso Gewürztraminer, o sea que para eso es una denominación abierta. Y luego, pues en el tema de reglamento, pues está más o menos como el resto de denominaciones de origen. Aquí lo que nos falta, yo creo, a día de hoy es más viñedo, más terreno cultivable y cultivado, y bueno, para que crezca, ¿no? Porque sí es cierto que en los últimos años se han abierto nuevas bodegas desde que nosotros abrimos en 2012, después entró Víteras, luego pues yo creo que hay otras 4 bodegas nuevas. Sin embargo, la superficie de viñedo pues todavía no se ha crecido mucho. Entonces, creo que ese es el paso que hay que dar, y quizás venga de la mano, ¿no? El crecimiento de la DO con la plantación de más viñedos, sí. Sí, porque yo creo que ahí, a ver, uno de los problemas es que hay pocas bodegas que tengan también viñedos propios, y lo ideal sería exactamente que haya más bodegas con viñedos propios, que es como verdaderamente puedes ser libre y jugar con tu bodega y tu vino de una forma más fácil. Yo también diría que ahí pediría también a la administración que ayude y que apoye a los que se atreven a montar una bodega, porque no es... Sí, nada, eso es cierto, es muy complicado. Claro, no se pongan trabas, claro, que ayuden, porque es muy difícil, y además en una zona como esa de montaña, que hay muy pocas alternativas, que, hombre, yo creo que hay, por ejemplo, ahora el problema con Internet, pues eso es un problema enorme para una empresita que se está montando, para
bueno, pues a la hora de comercializar, todas esas cosas, ¿no? Luego es una zona que hay que hacerlo todo a mano, que luego, bueno, Bea lo verá también, pero es difícil, pues a la hora de buscar personal que trabaje en épocas de vendimia. Yo lo veo por la gente con la que hablas y, bueno, por la en bodega familiar, pero aparte de eso, Sí, es que es un problema general en todas las bodegas en esta zona. Todavía es un sector pequeño y poco profesionalizado, ¿no? Y entonces tú comparas con otras zonas como puede ser en Galicia, cualquier zona o Bierzo que está aquí al lado, tal, y es que no tiene nada que ver, porque todos los servicios, incluso servicio técnico, ¿no? Pues se te estropea el equipo de frío, pues te tienen que venir desde Galicia a arreglarlo o desde La Rioja. O sea, a mí este año se me ha estropeado la prensa y la he tenido que mandar a La Rioja a arreglar, o sea, un desastre. O sea, porque por coste y por todo, porque es que no tiene servicios, porque somos todavía una zona muy, muy pequeña. Creo que en otras comunidades autónomas, pues sí estaban así en sus inicios en zonas, pues en Galicia, sin ir más lejos, ¿no? Que Carmen sabrá mejor que yo, y hubo mucho apoyo y aquí pues creo que nos quedamos para atrás. Nos quedamos para atrás y bueno, que sí que se agradecería un poco más de empuje, ¿no? Porque al final esta zona ahora ya no hay ni una mina abierta, ya lo que hay pues es ganadería, miel y vino. O sea, que no es el futuro que nos queda en la zona, no hay industria, no hay nada, ¿no? Es así, yo ahí pediría, a ver, porque lo ves, ¿no? Yo aquí en Galicia yo tuve la suerte y el privilegio de ver nacer la denominación Rías Baixas, que hoy conoce todo el mundo, que mueve un montón de dinero, y empezó igual que aquí, ¿eh? Empezó exactamente igual. Yo a veces en Asturias veo todas estas cosas que están pasando ahora, las pocas bodegas que hay, y es que es la historia repetida, la veo repetirse. Hoy fijaos lo que es, reconocido en todo el mundo, mueve un montón de dinero, pero sí, aquí en esta nuestra es especialmente difícil por la orografía que tiene. Entonces yo sí que pediría pues a las administraciones y luego a todas las bodegas que se entiendan entre ellos y que si viene una bodega más es mejor, porque cuantas más haya, más viñedo, es más fácil para todos. Es por lo que tiene que pasar el futuro, porque es que si no nos vamos a quedar. O sea, cuanta más gente se una y quiera hacer cosas y monte cosas, pues mejor para todos. Es que no. Yo lo veo así, es que no puede ser de otra manera. No, es que eso es fundamental, ni olvidarlo. Sí, es cierto que aquí cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho llegar, cuesta mucho empezar y cuesta muchísimo seguir. O sea, creo que llegas con mucha ilusión, que montas, bueno, Carmen lo sabe también por su familia, con toda la ilusión del mundo montas pues una bodega familiar y ves que es difícil, o sea, el negocio es muy complicado, estamos en una zona muy lejos de todo, la distribución pues es difícil porque aquí, por ejemplo, la venta online, pues es que para mí, para que me vengan a buscar las muestras, o sea, es que es incluso eso, o sea, estamos lejos de todo y sí que podría plantearse de otra manera pues más ayudas de pues yo qué sé, de la zona públicas o de la consejería o incluso del ayuntamiento, de lo que sea, para intentar incentivar un poco más el negocio. Yo creo que Galicia sí que tuvo un mayor apoyo. También gente o bodegueros de Chacolí que conozco también me cuentan que vamos, o sea, es película es muy distinta. No, en todos los sitios. Cómo está allí, cómo los han apoyado, o sea, es que es muy, muy diferente. Aquí cuesta mucho plantar porque la orografía es como es, pero en Ribera Sacra también, quiero decir que... Sí, pero bueno, yo Ribera Sacra, cuando nosotros íbamos a trabajar allí, a mostrar, en la misma época que empezamos en Asturias, en el año 86-87, no quedaba casi nada. Claro, es que es como el ejemplo a seguir y Ribera Sacra pues ahora es un referente, ¿no? Entonces... Bueno, claro. Sí que aquí en Asturias igual no se ha dado nunca la importancia al vino porque, bueno, no deja de ser secundario ya que la bebida principal es la sidra y todo el mundo lo tiene como muy en la mente, pero es que hay sitio para todo y en esta zona somos de vino y no... Bueno, y tenemos siempre de vino, ¿eh? Lo fue siempre de vino porque yo me acuerdo... Sí, yo me acuerdo pequeña, pero... Claro, las vendimias...
un acontecimiento, vamos, yo... No, pero si es que no es porque lo digamos tú y yo, sino que hay documentos y documentos y fotos y familia y gente que te lo puede contar. O sea, es algo que siempre ha estado aquí, pero es cierto que desde el centro, ¿no? Desde Oviedo, no se ha visto nunca así, ¿no? Siempre éramos algo residual, ¿no? Entonces, bueno. Mira, me acuerdo alguna de las primeras veces que yo fui allá a hablar a Oviedo a contarles, porque yo llevaba ya muchos años trabajando con los viñedos de aquí, llevaba el estudio de allí de la zona de Asturias, porque yo soy de allí y como estaba trabajando en Galicia, en otras cosas en Francia, dije, oye, pero si esto tiene un enorme interés, me acuerdo de ir alguna vez a la consejería y salir llorando de allí al ver que no sabían casi ni de la existencia de este viñedo, ni del interés que podía tener, y es que no tenían ni siquiera interés en recuperarlo. Por suerte eso hoy cambió, es distinto, y bueno, podemos estar orgullosos de lo que hay, ¿no? Pero sí, quizás la zona occidental de Asturias estaba como muy, no sé, estaba centrada en la minería, la agricultura fue desapareciendo y estaba olvidada, y eso era una gran desconocida. Y vamos a ver, estamos hablando del viñedo, pero hay muchas otras cosas que podrían estar explotándose porque es una zona muy rica en recursos agrarios y que se podrían estar haciendo. Hay muchas otras cosas. Pero, ojalá salga bien lo de la viña. Con esto de la vuelta al pueblo y estas cosas, aquí no hay mucho más que hacer, o sea que os anima a la gente a recuperar cosas o cerramos con todo, como digo yo. No, hay recursos y hay que hacerlo y tienen que ayudar. Tienen que ayudar, porque lo merece además, ¿eh? O sea, yo creo que la necesidad es la virtud, y yo creo que al final pasarán por el aro y tendrán que apoyar este tipo de iniciativas. Porque como decís, es casi lo que queda, tampoco es muchas más alternativas. Entonces... Pero además, tampoco es decir es que es lo que queda y solo es por eso, no, es que es un producto único, de gran calidad, atractivo para los mercados, porque es lo que buscan. Yo, a ver, es que me muevo en el mundo del vino, en todo el mundo, y ves que ese es especial por muchísimas razones, y el producto que se puede obtener es de altísima calidad y puede interesa mucho a los mercados. ¿Qué pasa? Que hay que ser capaces de darlo a conocer, y para eso tienen que ayudar a arrancar, a que las bodegas puedan producir, puedan, digamos, estabilizarse económicamente, y a partir de ahí, bueno, pues echar a andar, ¿no? Pero es fundamental, o sea, no es porque, que también lo es, que es el único recurso que queda, ¿no? Pero es que encima es un producto de gran calidad, que merece la pena y que va a tener éxito en los mercados. Ahora, tienen que ayudar a que se estabilicen las empresas. De todo esto, un poquito, la duda que se me plantea es, por ejemplo, Bea, te va genial, imagínate, que seguro que es así, ¿eh? Te va genial y quieres producir más vino, tienes que comprar más uva. ¿Tienes la posibilidad de comprar más uva, si tú quisieras? No, aquí el cupo está completo. O sea, es que no, hace falta viñedo, es lo que digo, hace falta viñedo. Más inversión por parte de las bodegas que se está haciendo, o sea, cada bodega ahora pues estamos intentando gestionar nuestro propio viñedo, pues porque al final no puedes estar en una guerra de materia prima, ¿no? Porque no te lleva a ningún buen puerto, ¿no? Y es por lo que por donde hay que pasar ahora, o sea, por aumentar el viñedo, y demanda hay, y yo creo que por ahora hay mucha demanda. O sea, ¿Qué limitación tienes para ampliar el viñedo? ¿Por qué no amplías el viñedo? No sé si me dijiste que tú tenías la limitación es el acceso al terreno, que aquí hay mucho minifundio, porque bueno, aquí no hay grandes extensiones para que tú puedas plantar, sino que hay pequeños trozos, ¿no? Porque estamos en esta zona que al final no se hicieron divisiones de, ¿cómo se llaman? Parcelamiento. Bueno, esto que hace la consejería para juntar. Sí, pero se hizo más bien para ganadería, ¿no? Para hacer pastos y tal, pero no pensando nunca en temas de viñedo. Y yo creo que es una cosa que sería muy importante, porque si yo me voy a poner a plantar
y a lo mejor pues ahora empiezo y planto 2 hectáreas, pero me interesaría que tener un terreno que pueda llegar a plantar 5 hectáreas o 6 hectáreas juntas, que es lo que al final económicamente te sale rentable, ¿no? Porque si nosotros ahora llevamos mucho viñedo, pero es que cada parcela está en un sitio, entonces al final los costes de producción son elevadísimos, ¿no? Y lo interesante es poder hacer una plantación pues con extensión. Entonces sí que se debería plantear pues eso, hacer estas concentraciones parcelarias para viñedo y poner a disposición del que quisiera, pues mira, tienes aquí este terreno y solo tienes que comprarlo o alquilarlo, lo que quieras para plantar. Son cosas que se han planteado a consejería varias veces, incluso bueno, cuando yo estaba en la denominación de origen de presidenta, se llegó a poner sobre la mesa, o sea, zonas que había habido viñedo anteriormente y ahora están abandonadas, pues ponerlas, hacer accesos, porque es que son zonas que tienen muy mal acceso, y entonces pues hacer accesos y prepararla como si es un polígono industrial, ¿no? Y cada bodega o cada viticultor que quiera, pues coge su parcela y planta, ¿no? Tener disponibilidad de terreno es primordial. Y luego, pues económicamente es costoso aquí, claro, cuesta mucho más plantar aquí en pendiente porque tienes que hacer bancales que en zonas como Castilla, ¿no? Como León, que se planta todo en zonas bajas y luego para trabajar y todo, pues es totalmente distinto, ¿no? Entonces, bueno, aquí el cultivo de la vid es caro y plantar es caro también. Por eso estoy plantando. Viticultura heroica. Hay también otro problema, es que claro, no todo el terreno vale para viñedo, porque las únicas zonas donde puedes obtener uva de calidad es en las laderas soleadas de las montañas, y de hecho además históricamente hay datos, nosotros tenemos muchos de toda esa zona, que a lo mejor en un pueblecito el viñedo tradicionalmente se cultivaba en una ladera soleada y en la de enfrente, que estaba a la sombra, en la vida hubo viñedo. ¿Por qué? Porque no maduraba la uva. De hecho, mira, nosotros estamos ahora con una tesis doctoral que estamos comparando la misma variedad plantada en zona llana de huerta, en zona soleada, en zona a la sombra, y la diferencia de calidad de la uva y vino de unas y otras es enorme. Enorme. Por eso, y eso es otro problema añadido, que no vale cualquier terreno para viñedo. Entonces, claro, ahí se reduce todavía más a la hora de que una persona pueda comprar un terreno para plantar. No sé si perdimos a Bea. Bea, ¿estás por ahí? Creo que la perdimos. Ya se reconectará cuando pueda. Y Carmen, ¿qué te digo? Por ejemplo, imagínate, un año muy bueno. ¿Cuánta uva puedes recolectar? ¿Cuántos kilos de uva válidos, o sea, idóneos para hacer vino de Cangas? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántas? Y un año malo. ¿Qué diferencia hay? Tener en cuenta, en primer lugar, una cosa. Cuantos más kilos de uva produzca una cepa, generalmente menos calidad de esa uva. Voy a poner un ejemplo de una bodega muy conocida, que no es asturiana, pero bueno, Vega Sicilia. Vega Sicilia, por ejemplo, es uno de los vinos más caros del mundo, pero es que cada cepa le dejan producir como máximo 2 kilos. Y el año que ellos ven que no llega a la calidad que quieren, pues ese año prefieren no elaborar vino de esa calidad, ¿no? A ver, en estas zonas yo creo que lo ideal, en nuestra zona, creo que lo ideal en Albarín Blanco será como mucho por cepa 3 kilos de uva, porque a partir de ahí, por ejemplo, luego una cepa, si la plantas en un terreno de ladera, con poco suelo, de suelo pobre, va a dar menos kilos de uva, pero la calidad de la uva va a ser superior. Si esa misma planta la pones en un terreno de huerta, en el fondo de los valles, pues a lo mejor te da 10 kilos de uva, pero la calidad es muy mala. Tendrá muy poco azúcar, muy poco grado y será muy ácido el vino. Entonces, por eso que tenemos que analizar, por eso yo siempre digo que es una viticultura de precisión. Hay que trabajar... Casi que me estás dando a elegir entre mucha producción y poca calidad. Sí. Poca producción y mucha calidad. Eso es una de las reglas importantes en el mundo de la viticultura. Eso es una elección de cada bodega. Hay bodegas que eligen producir mucha cantidad, pero es un vino corriente, de calidad normal, y hay otras que deciden producir menos,
pero de máxima calidad, entonces son vinos más caros. Ahí está la diferencia de los precios a veces, en esa forma de hacer de cada bodega, de cada viticultor y de cada enólogo luego dentro de la bodega. Ahí está la diferencia, es que la cepa es muy plástica, podemos jugar con ella de muchas maneras y obtener cosas distintas, tanto en blancas como en uvas tintas, vinos rosados. Modos de elaborar los vinos hay muchísimos en el mundo, pero hay que partir en primer lugar de una buena uva y luego a partir de ahí se puede jugar de muchas maneras con esa uva, por supuesto dentro de la legalidad, claro. Si es denominación de origen, trabajando con la uva de la zona, no traer una de otros sitios ni hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está el juego, por eso digo que es parecido a veces al mundo de la cocina. Con unos ingredientes, cada cocinero hace cosas diferentes. Pues Carmen, es una pena que me hayas ido porque yo ya era casi el final, nos va a salir un vídeo de 1 hora y algo. Así que, no sé, ha sido muy interesante, la verdad. Ha sido muy interesante, sobre todo la parte en la que discutíais un poquito, intercambiáis opiniones un poquito más, porque conocer diferentes puntos de vista siempre es interesante. Y no sé si... Yo creo que las consideraciones finales ya las hicisteis hace 10 minutos, reclamando un poquito más de ayudas, ¿verdad? Un poquito más Sí, yo ahí... Creo que eso es fundamental, y yo, a ver, trabajo pues eso con todas las bodegas y todas se quejan de lo mismo, todas tienen el mismo problema, sea de donde sea, todas tienen los mismos problemas, que es muy difícil, que luego tienes que esperar desde que plantas el viñedo hasta que empieza a producir, y bueno, ahí en esos primeros años sí que yo, a ver, sí que es importante que apoyen y que entre todos también haya armonía y se apoyen unos a otros y luego la administración que ponga todo de su parte y por ejemplo pues que haya fácil acceso a internet, una cosa tan fácil y tan difícil como esa, eso es fundamental para cualquier empresa y en esta en particular. Claro, sí. Pues vea, le estaba comentando a Carmen que yo creo que más o menos nos ha salido un vídeo bastante redondo, que me ha gustado mucho. Y ya es hora de cortar. Muy bien. ¿De consideración final? Y le estaba comentando a Carmen que casi que las hiciste hace 10 minutos o 15, reclamando un poquito más de ayuda. No sé si tienes una última cosa que decir o estamos servidos. No, yo creo que como asturiana sí que animo a los asturianos a creerse que vale la pena y que merece la pena tener vino en la zona, que tenemos vino de calidad y estar orgullosos de él y presumir de ello, ¿no? Porque somos muy fanfarrones fuera de Asturias, pero luego aquí nos cuesta mucho tirar de lo nuestro y creo que merece la pena. Como el vino, como otros productos de Asturias, ¿no? Pues bien puede ser la miel, las pavas o todos los productos tradicionales asturianos que se cultivan aquí, que a todos nos cuesta porque al final tenemos un modelo de negocio muy parecido en toda la agroalimentación asturiana y creo que que tenemos que estar un poco más orgullosos de lo que hacemos y presumir y consumir, que es muy importante. Consumir. Es importante. Cuando digo presumir, quiero decir, pues, llevarte ese producto a donde vayas, ¿no? Y decir, pues mira, esto es de mi tierra, es asturiano y merece la pena que lo pruebes. Pues sí, completamente de acuerdo. Y aquí siempre tendréis una plataforma un poquito para publicitaros, o no tanto para publicitaros, sino más bien para dar a conocer los productos de la tierra, los productos asturianos. Y el vino de Cangas, al final, yo creo que ¿diríais que es ese gran desconocido o no? Bueno, yo creo que está un poco cambiando, ¿no? Está un poquitín cambiando, pero bueno, todavía nos queda un camino por andar, sí, un camino por recorrer. Pero bueno, poco a poco, sí. Poco a poco. Yo soy optimista, creo que sí que va a tener su lugar, pero está costando bastante llegar. Sí, fue muy desconocido, cada vez es menos. Desconocido y bueno. Muchas gracias a las dos y estamos en contacto, ¿vale? Bueno, muy bien. Muchas gracias a vosotros. Chao. Adiós. A ver, aquí...